Ingmar Bergman nació el 14 de julio de 1918 en Uppsala, Suecia, director, productor y guionista, considerado uno de los cineastas más influyentes de todos los tiempos. Estudió literatura e historia del arte en la Universidad de Estocolmo antes de comenzar a trabajar como ayudante de producción en la Ópera Real. En 1943, gracias al montaje de su obra La muerte de Gaspar, la productora Svensk Film Industry lo contrataría para el departamento de guiones. Entre 1944 y 1952 desempeñó el cargo de director artístico del Teatro Municipal de Helsingborg. Ahí filmó su primera película llamada Crisis para la Svensk Film Industry y una serie de adaptaciones para el productor Lawrence Malmsted. Con la película La prisión iniciaría su reconocimiento internacional, que a su vez iría aumentando con el film Juegos de verano y Un verano con Mónica. En sus películas destacan Una lección de amor, Sonrisas de una noche de verano, El séptimo sello, El ojo del diablo, Fresas salvajes y Sonata de otoño. El séptimo sello, película publicada el 20 de marzo de 1957 en Suecia, dirigida por Ingmar Bergman, de género drama y fantástico. Historia de un caballero y su escudero que después de las cruzadas emprenden un viaje de regreso a casa. El caballero se encuentra con su escudero en una playa. En ese lugar el caballero se encuentra a la muerte dispuesto a llevárselo. Pero el caballero le propone jugar ajedrez con la condición de que si le gana, lo dejará vivir. A lo largo de su viaje y ante la visita inesperada de la muerte, el caballero comienza a preguntarse sobre el sentido de la vida. En un punto va perdiendo su fe, no sabe si en lo que cree es verdad o no. Es así que va a una iglesia a confesarse. Al momento de confesarse, se da cuenta que la persona que está en el confesionario es la muerte, y ahí se da cuenta la muerte que el caballero lo intentará engañar para que no gane el juego. En el transcurso del camino, los dos hombres se encuentran con algunas personas que se volverán amigos y compañeros importantes para ellos. Las primeras personas en encontrarse son una pareja de juglares que van por las calles haciendo presentaciones teatrales. Uno de ellos tiene múltiples visiones y un día logra ver a la Virgen María. Al verla, le transmite tanta felicidad que suelta algunas lágrimas y corre a decirle a su esposa lo que había visto. La segunda persona en encontrarse es una mujer, que al ser rescatada por el escudero emprende su viaje con ellos, pues el escudero le dice que al haberla salvado debería de sentirse en deuda con él. En ese mismo pueblo conocen a un herrero que estaba buscando a su esposa. Lo que él no sabía era que se había ido con el líder de los juglares ya antes mencionados, y después de que el escudero le diera algunos consejos, decide ir con él para después encontrar a su esposa. Al estar todos juntos, emprenden un viaje al castillo del caballero. En ese viaje comparten momentos inolvidables, como por ejemplo la escena en donde el caballero, el escudero y la mujer del escudero comen con los juglares, y la escena donde el herrero pelea con el juglar por haber robado a su esposa, una escena muy cómica. Toda esa felicidad se ve opacada gracias a la muerte, que ha estado acompañando al caballero en su viaje y que se ha estado llevando a toda la gente que ha convivido con él. Una de esas personas es el líder de los juglares. Entonces el caballero, al volver a encontrarse con ella, se da cuenta de esto y a su vez también se da cuenta José, uno de los juglares. José decide huir con su esposa e hijo al ver a la muerte con el caballero, pues sabe que si siguen con él las consecuencias serán fatales, y quien encubre su escape es el caballero, ya que él también sabe que morirán si siguen con él. Finalmente todo el grupo llega al castillo del caballero, en donde lo recibiría su esposa. Después de que la esposa del caballero hiciera el desayuno, todos se sientan a comer, y es en ese momento cuando la muerte aparece para llevárselos a todos. El grupo se arrodilla ante él, pues saben que su fin ha llegado, mientras que el caballero se lamenta por todo lo sucedido. La pareja de juglares logra sobrevivir y escapar de la muerte, que los acompañaba a manera de una tormenta. Esta película tiene muchas referencias a los acontecimientos que había en la Edad Media, así como los diferentes papeles que desempeñaban las personas en ese tiempo. Un ejemplo de ello son las cruzadas. Ingmar supo representar muy bien este tema al cumplir con el objetivo de las cruzadas, que era recuperar las tierras santas, pues el caballero junto a su escudero lo habían logrado y al terminar con este trabajo se irían a casa. Algo de lo que me di cuenta es que para los caballeros de la Edad Media el recuperar las tierras santas hubiera sido un logro demasiado extraordinario y estarían felices de haberlo hecho, pero en esta película es todo lo contrario.
Los dos hombres no se encontraban felices de haber recuperado la Tierra Santa. A pesar de que todo era por Dios, ellos no le encontraban sentido. En el transcurso de la historia nos muestran el sentir y el pensar de los personajes. El líder de los juglares ya no quería presentarse ante el público porque pensaba que no valoraban el arte, pero tenía ese amor por su oficio. José y María aún querían seguir ejerciendo ese oficio, pero María quería un mejor futuro para su hijo, y José veía con mucho entusiasmo todo lo que les pasaba. El escudero analizaba mucho los sentimientos de las personas, y tenía una visión madura de la vida. El herrero no podía dejar de amar a su esposa por más que le dieran consejos de cómo olvidarla y de que le dijeran que el amor no era muy importante. Pero quien me llamó más la atención respecto a cómo era y lo que sentía fue el caballero. El caballero a simple vista estaba cansado del estilo de vida que llevaba, y después de las cruzadas empezaba a perder la fe de todo lo que creía. Reflexionaba muchísimo sobre su fe y sobre si Dios existía o no. Él quería resolver todas las incógnitas de la vida y de lo que hizo durante toda su vida. Por eso le hacía muchas preguntas a la muerte, y al no tener respuesta buscó otras alternativas, como por ejemplo preguntarle a la mujer que estaba a punto de morir quemada si había visto al diablo y cómo podía encontrarlo. Pero hay que tomar en cuenta que tenía todas esas dudas porque no quería morirse. Recordemos que al comienzo de la película inició un juego de ajedrez con la muerte, y si el caballero le ganaba a la muerte lo dejaría vivir, aunque también reconozco que puede ser que por ese motivo se empezó a preguntar el sentido que tenía todo antes de morir. Volviendo a las referencias de lo que sucedía en esa época, en una escena pasaron a un grupo de personas lamentándose y rezando porque Dios había mandado la peste como castigo de todos sus pecados. A estas personas se les conoce como flagelantes, y efectivamente en esa escena las personas se iban autocastigando, se iban lastimando todo el cuerpo, ya que una de sus características era esa, el odio al cuerpo como vía de salvación. Por eso se golpeaban tanto, aunque también utilizaban todo eso para manipular a la gente. Otra referencia es el trabajo de los juglares, que eran personas que iban por las calles entreteniendo a la gente. Los juglares son representados por María y José, y por otro hombre que vendría siendo el líder del equipo artístico. Otro tema que toca la película es la danza de la muerte, y aquí la representan dos veces. La primera es en una pintura, y el que la diseñó le comenta al escudero que la razón por la que lo hizo fue para que todos se dieran cuenta que les llegaría su muerte, y entonces al pintarla les estaría generando un miedo, pero esos miedos tendrían que convertirlos en fuerza para aceptar y afrontar su destino, gracias a que la peste los estaba invadiendo. La segunda la muestran al final de la película, cuando por fin la muerte se lleva al caballero y a todos sus compañeros. Aquí fue cuando el caballero, después de darle tantas vueltas al asunto, afrontó su destino. Lo malo es que se llevó a todos sus compañeros, y aunque parezca que no debió haberlo hecho, sí había muchos motivos para que se los llevara a todos. La mayoría de ahí no supo apreciar su vida, y en vez de centrarse en los momentos importantes, se centraban en otras cosas que después podrían encontrar. Respecto a esto, la escena que más me puso sentimental fue cuando el caballero se sentó a comer con los juglares, con su escudero y su mujer. Él dijo que recordaría ese momento por toda su vida, y supongo que ahí ya había aceptado que se iba a morir. Lástima que fue en ese momento cuando supo apreciar un momento de su vida. Otro tema que ya no es parte de la Edad Media que toca esta película es el mensaje de apreciar tu vida, de apreciar cada minuto y cada segundo de ella. Aquí lo importante es vivir tantos momentos como puedas, y no el que te estés quejando, el que te estés preocupando y centrando por situaciones que a lo mejor no tienen ningún sentido o que después puedes encontrarte. Por eso al final de la película la muerte no se llevó a José y a María. Aparte de que nunca se burlaron de ella, ellos sí apreciaban su vida. Ese es el mensaje que da esta película.